¿Cómo están? Los saluda Hugo Villar desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estamos en la sala de pleno y hoy muy complacidos de recibir al maestro David Ruiz Aguilar. Él es director general de una asociación civil que se denomina Quintiltic. David, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, doctor, el placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco. Eres impulsor sobre todo de la problemática del análisis y de la búsqueda de las soluciones a esta problemática que tiene que ver con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, con la búsqueda de la igualdad, con la búsqueda de las mismas oportunidades y de una convivencia social que brinde el bienestar para todos. ¿Cómo iniciaste tú en esta preocupación, David? Interesante. Primero me gustaría hacer una acotación con el concepto problemático, el problema. Se trata de impulsar que se visibilice esta ventana de oportunidad de la existencia de la brecha entre el ejercicio de los derechos humanos que tienen los pueblos indígenas, que tenemos los integrantes de los pueblos indígenas, versus las condiciones que tienen los no indígenas, principalmente en las zonas urbanas, ¿no? En sí, entonces, el ser indígena no debe ser considerado un problema, sino una ventana de oportunidad. Y ahí es el reconocimiento. Por eso hablamos de problematización, no de problema. Es muy diferente un problema y una problematización. Totalmente. Adelante. Pues de ahí es que se convierte en una ventana de oportunidad para un Estado como es el nuestro, que tiene un carácter reconocido como pluricultural en la misma Constitución, en el artículo 2. Si la nación tiene una base pluricultural, entonces deben de existir políticas públicas que consideren esa diversidad. Y para que eso se dé, tiene que haber un diálogo entre los diferentes integrantes de esta sociedad, donde los pueblos indígenas tienen que tener voz propia, una participación plena y efectiva. Cuando dices este asunto de la problematización, insisto, de la relación compleja que existe y de la igualdad de oportunidades, de poder alzar la voz, ¿por qué se configuró este sistema de desigualdad? No, entiendo que es muy complejo y no quisiera irme a las profundidades originales del problema, pero seguramente tú, como un estudioso del concepto del problema o del asunto, tienes una idea clara. ¿Por qué no hemos podido trascender y ser iguales? ¿Tiene que ver con dinero? ¿Tiene que ver con políticas públicas? ¿Qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver con todo. Tiene que ver con que cuando se construye el Estado-Nación moderno, que es hoy México, no se consideraron, no se escuchó a los otros sectores de la población y fue solamente la llamada oligarquía, con la visión muy particular que tenía, que se construye las instituciones y por supuesto se construyen las políticas. Y en esas políticas públicas, en la actualidad, siguen los pueblos indígenas marginados. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo rapidísimo en el contexto de la pandemia. Cuando dicen, desde las instituciones nosotros vamos a garantizar que los jóvenes indígenas tengan acceso a los diferentes programas educativos, no consideraron que los pueblos indígenas hay una gran brecha también de conectividad digital y también del acceso a los diferentes equipos tecnológicos para poder acceder a estos programas. Y es más, los mismos programas están diseñados única y exclusivamente, o estaban diseñados, a partir de los contextos urbanos de quienes diseñan esos programas, siendo totalmente ajenos a los contextos de los pueblos indígenas. Entonces, de origen, cuando se construye el Estado y se construyen las instituciones y las políticas públicas, nunca se consideraron a los otros. Cuando hablas de dialogar,
¿Cuál hubiera sido el momento, la estrategia idónea para dialogar cuando estamos hablando, y por eso te hablé de dinero, cuando estamos hablando que desde el origen de nuestro país la distribución de la riqueza ha sido totalmente desigual? Cuando surge la República, cuando surgen todos estos elementos que constituyen al México actual, pues evidentemente hay sectores que no pueden convivir en igualdad. ¿Cuál debería haber sido el diálogo? ¿De qué diálogo estamos hablando? ¿Solamente de sentarnos a platicar? ¿Estamos hablando de una redistribución de la riqueza? ¿Qué faltó? Bueno, en su momento, hablar de una distribución de la riqueza equitativa pues está totalmente fuera de contexto cuando la visión era el extractivismo, la explotación y esta visión de que para que este grupo pueda tener todos los privilegios, tiene que haber otro grupo que carezca de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades básicas. De tal forma que lo que hoy se conoce como plusvalía se traslade, la plusvalía del trabajo de A se traslade para los privilegios de B, ¿no? ¿De qué se trata este necesario diálogo intercultural? No en sus orígenes, porque no lo podemos resolver, pero sí... No, pero son la base que nos construyó. ¿Qué hubiera sido estratégicamente pertinente en aquel momento? Que todas las poblaciones se hubieran reunido de manera organizada, quizá geográficamente, para ver cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades, y a partir de ahí ver cómo se puede hacer un aprovechamiento sostenible, equitativo, respetuoso de lo que ahí existe, de tal forma que el buen vivir, que es un concepto de los pueblos indígenas, fuera para todos. Buen vivir no significa que tú tengas exactamente lo mismo que yo tengo. El buen vivir significa que yo tenga satisfechos todas mis necesidades y, por supuesto, tenga una plenitud en mi vida cotidiana, resolviendo temas de salud, de educación, por supuesto también económicos, y vámonos al otro lado, en la participación ciudadana, que tengamos voz y voto no solamente en los procesos electorales, sino en la toma de decisiones para la construcción, ya sea de políticas, en la implementación de las políticas, de los programas, inclusive en la decisión respecto a el devenir que puede tener, nuestro territorio respecto a una afectación ambiental, ¿no? A una afectación de carácter externa generado por causas totalmente ajenas al territorio, pues, ¿no? Ponernos de acuerdo. Es muy sencillo. En nuestra casa tenemos que tener reglas para que podamos convivir. Esas reglas no deben de ser creadas ni impuestas por una parte únicamente, porque de lo contrario se genera resistencia, se genera inconformidad. Si de manera conjunta construimos, acordamos las reglas, esas reglas van a ser respetadas y van a permitir una convivencia sana, armónica, porque fue una construcción conjunta. Ese diálogo intercultural es el que es necesario para que pasemos de un Estado-nación basado en el derecho positivo a un Estado-nación donde se reconozca la diversidad de sistemas normativos que existen a partir de la naturaleza pluricultural de nuestro Estado-nación. Creo que has dicho algo que es muy importante resaltar, porque todavía existen los trasnochados que piensan o que argumentan o gritan en este asunto de la riqueza o en este asunto del bienestar, que lo que tenemos que hacer es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, o este tipo de asuntos. Y en el panorama que has marcado, con el cual coincido plenamente, es que la garantía del bienestar está en que precisamente tengamos salud, educación, diversión,
paz, tranquilidad, y todo ese tipo de asuntos, que independientemente de que tú vivas en una mansión y puedas viajar 2 o 3 veces y yo no tenga esa posibilidad, tenga la igualdad de oportunidades para garantizar una vida feliz, que es otro marco conceptual, que cae dentro del asunto filosófico, digamos. Pero en este tenor es muy importante que lo hayas marcado. Fallaron muchas cosas, no vamos a entrar en este breve tiempo, pero fallaron muchas cosas y hoy sabemos que en las comunidades indígenas, que en la sociedad en general, porque no solo las comunidades indígenas sufren eso, existe pobreza, existe desigualdad, existen desequilibrios. ¿Qué hacen ustedes hoy, los activistas, las asociaciones como Quintiltic, para tratar de mejorar esto? Bueno, en principio también diría que lo que hacemos desde Quintiltic, aun cuando converge con muchas de las otras acciones que hace la sociedad civil organizada en general, puedo decir que lo que hacemos es único. Y se trata justamente de buscar sensibilizar a los otros, informar a los otros, de tal forma que la exigencia de los derechos no se vea como una necedad, porque he escuchado eso, ¿y qué necios son? Si son humanos, si son mexicanos, pues ¿por qué esa necesidad de los derechos indígenas? No hay que discutirlo, no hay que ponerlo en la mesa. Es algo que se requiere y que debe ser de manera natural. Desde Quintiltic nosotros, como usted bien lo sabe, y agradezco muchísimo el que haya abierto las puertas del instituto para que se promoviera el tema de la transparencia con pertinencia cultural, porque nosotros pensamos que justamente una ruta y un instrumento que puede servir y va a ayudar muchísimo para disminuir todas esas brechas de las que hemos estado hablando es el acceso a la información con pertinencia cultural. Mientras no tengamos la información con pertinencia cultural, va a ser muy difícil que desde los pueblos indígenas y desde los no indígenas podamos tener ese diálogo que permita construir un Estado-nación pluricultural donde el bienestar sea el objetivo y no el enriquecimiento y el empobrecimiento. Bien, vamos a continuar platicando con el maestro David Ruiz Aguilar. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos al corte informativo de Chiapas Transparente. Les presento lo más actual del quehacer del Instituto de Transparencia de Chiapas. La Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana, a través de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Transparencia, capacitó a distintos sujetos obligados del Estado de Chiapas en tema de CISAI, CIPOT, PNT, tablas de aplicabilidad y la Ley de Transparencia. La Secretaria Ejecutiva y la Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información de este órgano garante sostuvieron una reunión con personal del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en relación al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2023, con la finalidad de generar información estadística. El 9 de octubre, la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana del ITAIP Chiapas, a través de la Dirección de Comunicación y Vinculación Social, impartió capacitación sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dirigida al personal del despacho jurídico Diamante, teniendo como objetivo dar a conocer la importancia que tiene este derecho para la búsqueda y recolección de información en la abogacía y cómo ejercerlo a través del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se realizó el Datacon 2023 con el conversatorio Mejores prácticas de datos abiertos y su utilidad social, en el cual participaron el consejero del CPC Ricardo Alberto Ríos Centeno, el director de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital de la CESAECH, Óscar Javier Meneses Martínez, el titular de la Coordinación General de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, José Daniel Pérez Hernández, la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, Blanca Estela Cutiño Sánchez, los comisionados del Instituto, Marlene Marisol Gordillo Figueroa, Jesús David Pineda Carpio y el comisionado presidente Hugo Alejandro Villar Pinto. Hasta aquí la información en torno al Instituto de Transparencia de Chiapas. Agradecemos su preferencia y síganos en nuestras redes sociales. Por un Chiapas transparente. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando con el maestro David Ruiz Aguilar. Él es el director general de la Asociación Civil Quintiltic.
Y estábamos hablando, maestro David, sobre la pertinencia cultural y sobre este esfuerzo que hemos realizado desde el Instituto de Transparencia y desde Quintiltic para impulsar estos temas. Porque antes del corte decías algo muy importante. Lo que está haciendo Quintiltic, lo que están haciendo diversos activistas o personas preocupadas con esta temática es ponerlo sobre la mesa, es hacer que se hable del tema para que todos seamos de alguna manera conscientes de lo que nos toca hacer desde el lugar en el que estemos. Ponerlo sobre la mesa es importante porque es mostrar la realidad. Y creo que en eso hemos progresado bastante en México. Hoy lo hablamos, lo discutimos, y no solamente es a través de un plan de gobierno, como era en los 50, en los 60, en donde se construía con unas pocas voces comunitarias. Ahora ya hay una situación distinta. Y esta situación distinta está también permeada por lo que estamos haciendo juntos con la pertinencia cultural. Como bien sabes, acabamos de firmar un convenio regional que lo que hace es potenciar esta preocupación por tocar el tema, atajar desde la diversidad cultural. ¿Cuál ha sido el ejercicio de Quintiltic con relación a esto y de qué manera ha ayudado el que se hayan aliado con nosotros? Definitivamente, doctor, ha sido estratégico. Yo quiero hacer un reconocimiento público que la voluntad y la visión del ITAIP y en particular de usted como comisionado presidente ha sido fundamental para posicionar la necesidad del tema de la pertinencia cultural, en particular en el tema del derecho al acceso a la información. Sin embargo, quiero decir que el tema de la pertinencia cultural no se acota únicamente a el acceso a la información. El trabajo que hemos venido haciendo ha venido, como decimos en Quintiltic, la semilla que sembramos está dando frutos. Y uno de esos frutos que nosotros celebramos con singular alegría fue el conocer que se firmaba este convenio en toda la región sur-sureste para que se dé la transparencia con pertinencia cultural. Pensamos que podemos coadyuvar para que esa semilla que hoy están sembrando ustedes crezca, florezca y fructifique de la mejor manera. Y estamos en toda la disposición para seguir colaborando. Es necesario, sin embargo, señalar que se necesita reforzar, sobre todo en los otros estados donde no se ha tenido este mismo proceso que ya se tuvo aquí en Chiapas y con ustedes en el ITAIP a través del Seminario Gestión Pública Intercultural. Quizá ese sea un siguiente momento que podamos trabajar para hacerlo de manera regional y ya de manera muy especializada para los dos derechos que tutelan los órganos garantes, ¿no? A mí me parece que el camino que viene pues es todavía bastante largo. Sin embargo, están siendo referentes ustedes como institución pública que se abre, y no solamente se abre en un acto de carácter político, sino en la práctica comienza a promover también esta semilla de la pertinencia cultural. Es un camino largo, de muy largo aliento, pero sobre todo que deberemos sembrar nosotros ahora que nos toca, sembrar que debe ser un camino permanente. A veces corriendo, a veces trotando, a veces caminando, pero tenemos que ir creciendo. Y uno de los compromisos que hicimos en la firma de Oaxaca, en donde seremos 7 estados de la República, de la región sureste, en asociación, por supuesto, con las organizaciones civiles, el compromiso, la intención y el entusiasmo es hacer un primer plan de desarrollo en el sureste, crecer en lo nacional y llevarlo a Mesoamérica. Ese es el proyecto. Y por supuesto, ustedes son parte fundamental, lo cual agradecemos mucho. Quisiera concluir, porque tenemos poco tiempo, haciéndote o más bien que nos ayudes con una reflexión. He escuchado en la discusión, en el análisis
de estos temas que hay grupos que dicen que la palabra indígena es peyorativa e insisten en que debemos utilizar pueblos originarios. Sin embargo, hay otros que dicen que no hay ningún problema, que hay un reconocimiento inclusive legal, como me decías fuera de cámaras, dentro de la ley, dentro de la Constitución, como comunidades indígenas. ¿Cuál es tu posición personal? Y supongo que esa también sería la posición corporativa de Quintiltic, y si no es así, que me marques la diferencia. Para dejar como despedida de esta conversación un tema a la reflexión. Quisiera decirle, estimado presidente, que el tema no está en discusión a nivel nacional, sino más bien ha sido quizá la ocurrencia de ciertos personajes que han creado una corriente para promover la designación de los pueblos indígenas como pueblos originarios. Sin embargo, no tiene un sustento jurídico. Nosotros desde Quintiltic y desde la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos invitamos a las instituciones, a los funcionarios, a la sociedad civil en general, que utilicen, que designen, que nombren a los pueblos indígenas como tal, pueblos indígenas, porque somos los que somos sujetos de derecho reconocido en la Constitución, en el artículo 2, fracción B, y en los diferentes instrumentos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que esto está estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas. Esto así es como está definido, es un concepto antropológico que se construyó a través de muchos años de un cabildeo político de alto nivel en la misma ONU, y es necesario que se respete. Pueden haber acepciones que sean, digamos, que puedan en este diálogo intercultural, en este diálogo de diferentes perspectivas, que puedan ser, que puedan convivir. Y esta puede ser una acepción, la de pueblos indígenas originarios. Sin embargo, si es un tema de carácter legal, necesariamente debe de ir pueblos indígenas. Y quiero hacer una última precisión. En las categorías, estamos los integrantes de los pueblos indígenas, no los individuos. Los integrantes de los pueblos indígenas, que sería el equiparable a un individuo, a un ciudadano, pero es el integrante de los pueblos indígenas. Estos integrantes pueden conformar una comunidad y es una comunidad indígena. Las comunidades indígenas que pertenecen a un mismo pueblo es el pueblo indígena, siendo la categoría más amplia pueblos indígenas, que en otro momento hablábamos de las naciones, ¿no? Las naciones indígenas originarias, ¿no? Esa sería la postura que nuevamente ratifico, que tenemos aquellos que hemos venido trabajando en la promoción, en la defensa, en la exigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy, cierro con esto, estamos ante la posibilidad de que en este gobierno, en esta administración, se presente una serie de reformas constitucionales que permita armonizar nuestra Constitución con los diferentes instrumentos internacionales. Es una solicitud que se le ha hecho al presidente y es un proyecto que se ha construido durante los últimos 4 años y se ha construido realizando 52 foros de carácter consultivo y 62 asambleas en todo el territorio nacional e inclusive en los Estados Unidos con los indígenas hermanos migrantes que están en el país vecino. Muy bien, me gusta mucho esta aclaración porque de alguna manera creo que entrar en discusiones a veces en donde se pica piedra y no se consigue nada, en donde quizá algunos se sientan discriminados o crean que es discriminatorio, en esos matices que a veces se dan solamente como una especie de maquillaje y no se llega al fondo de las circunstancias. Ya no quiero decir problemas para que no me digas nada, pero al fondo de las circunstancias, a lo profundo, que es lo que implica encontrar soluciones, tener acciones. Entonces,
quizás sea una discusión que la dejamos al público para que la analice, para que la reflexione. Mientras tanto, David, muchísimas gracias. Al contrario, Agradezco doctor. mucho tu presencia, agradezco y reconozco también la capacidad y el entusiasmo para colaborar con nosotros, tanto en los temas de pertinencia cultural como también en la promoción de los derechos del Plan DAI, lo que denominamos el Plan DAI, que es el derecho a la información, porque el trabajo de ustedes ha sido significativo para poder llegar a mucho más personas. Muchas gracias, David, y Doctor, nos vemos en una próxima conversación. a la orden siempre, solamente recordar también que el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta para la implementación, el trabajo para la implementación del Acuerdo de Escazú es Además, fundamental y entra como eje transversal el tema de la pertinencia cultural, porque en los pueblos indígenas somos los reconocidos por la FAO, los guardianes del 80% de los territorios donde existe la mayor cantidad de recursos naturales, y es ahí donde están todos los recursos que generan bienestar para toda la humanidad. así es, tenemos temas, grandes temas. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que la próxima emisión nos acompañen en este programa que se llama Chiapas Transparente y que produce el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias.